Mucha gente me pregunta si a mí me da miedo ir al espacio. Mi respuesta es, a mí me da miedo no intentarlo. Yo no creo que yo podría vivir una vida en la que yo tengo un sueño profundamente arraigado y en el que yo no hice nada para lograrlo. Yo sé que no me voy a morir sin saber que hice todo lo que estaba a mi alcance por lograrlo. Si su sueño es crear una empresa, si su sueño es aprender algo, si su sueño es dominar un instrumento, si su sueño es, no sé, pilotear un avión o dedicarse a bucear o cosas por el estilo, todas las cosas que uno quiere hacer profundamente tienen sus dificultades y tienen sus puntos donde puede dar un miedo terrible. La manera de superar ese miedo es cuando uno realmente entiende que uno no podría vivir consigo mismo, consigo misma, sin haberlo intentado. Mi nombre es Adolfo Chávez Jiménez, soy profesor universitario en el Tecnológico de Costa Rica. Estudié ingeniería en electrónica y cumplí mi sueño de especializarme en sistemas espaciales. Cuando hay un sueño que es muy difícil de pensar, una de las maneras de llegar a ese sueño es definitivamente entender cómo estar listo para eso. Me di cuenta que lo que estaba en mi rango de acción era entender cuál era cada uno de esos pasos que me llevarían a cumplir cada uno de los sueños que yo podía tener. Esto es muy importante. A veces la gente cree que lograr cualquier cosa es nada más que salga un anuncio en el periódico diciendo buscamos astronautas, buzos o cualquier cosa. Decía Picasso en una de mis frases favoritas que la inspiración existe, pero tienen que encontrarlo uno trabajando. De adulto entonces decido que si yo quiero llegar al espacio de alguna manera, tengo que tomar cada uno de los pasos que quiero tomar. Por ejemplo, cuando empiezo a estudiar, en Costa Rica no había ingeniería aeroespacial, decido estudiar ingeniería en electrónica y física al mismo tiempo. Es curioso porque yo creí, o tal vez uno de adolescentes tiende a sentir que como va séptimo, octavo, noveno, las cosas siempre son lineales, pero uno tiene que empezar a entender que para alcanzar algo muchas veces uno se encuentra con calles sin salida. Volviendo al tema, yo estaba estudiando electrónica y física y después me meto en un proyecto de investigación y tengo que decidir salirme de una de las carreras en las que yo estaba trabajando, ¿se imaginan? O sea, cuando uno está estudiando dos carreras, lleva algo avanzado y decide, no voy a seguir por ese camino porque no es el que me está llevando, me lleva mejor trabajar en proyectos de investigación. Mucha gente va a decir, bueno, es que es un desperdicio de tiempo, pero los tiempos no se desperdician cuando uno tiene claro cuál es la meta que va a lograr. Yo, de hecho, quería ir a estudiar a Alemania y estudié alemán, gasté año y medio en ese tipo de cosas, di pasos para hacer eso y resulta que termino estudiando en los Países Bajos. ¿Por qué? Me di cuenta que no era que yo quería estudiar en un país en específico, sino que quería estudiar en un lugar donde yo pudiera tener alta calidad educativa y una gran capacidad para poder absorber cultura. Entonces, mi lección en ese momento fue que uno no se tiene que aferrar a una idea de que va a hacer algo de cierta manera, sino que tiene que entender qué es lo que está más profundo en ese objetivo. Cuando uno quiere avanzar, muchas cosas siguen avanzando y otras cosas se convierten en callejones sin salida. Y me he dado cuenta que mucha gente muy buena, muy capaz, termina frustrándose cuando encuentra uno u otro callejón sin salida. De hecho, estando en los Países Bajos, tuve el placer de ser invitado por otras personas que querían hacer el primer satélite de Costa Rica. ¿Para qué? Para demostrarle a la gente que en Costa Rica podíamos desarrollar proyectos del área espacial. Yo estaba haciendo un doctorado en matemática aplicada y, para variar, decido que este camino no me está llevando por el lado correcto y logro cambiar mi doctorado a sistemas espaciales. Cuando empiezan a salir las primeras noticias del proyecto del satélite. Y el comentario tal vez más común en las redes sociales, en eso de 2013, 2014, 2015, es, ¿ustedes se imaginan en Costa Rica
no pueden en 2 años arreglar ni siquiera el puente más importante del país. ¿Cómo vamos a hacer un satélite? Y ahí fue donde me di cuenta de algo. Es cierto que nosotros somos un país al que le faltan muchas cosas, pero el peor enemigo para el desarrollo en países como Costa Rica somos nosotros mismos. No creemos en nuestra capacidad, pero además les decimos a los demás que tampoco pueden hacer las cosas. Y hay que superar esa barrera porque esa barrera es muy fuerte a nivel de opinión pública. El satélite fue terminado, fue lanzado, se convirtió a Costa Rica en una nación espacial y funcionó por 2 años, superando 4 veces el tiempo que nosotros pensábamos que íbamos a trabajar en eso. Así, tratando de cambiar otro paradigma, nosotros propusimos y creamos el primer laboratorio de sistemas espaciales del país. Pero cuando creamos este laboratorio, tuvimos otra lección muy importante. Las metas tienen que tener un porqué. Muchos y muchas estudiantes con grandes ilusiones me dicen, profesor, nosotros queremos hacer cohetes, nosotros queremos hacer satélites, queremos hacer rovers, queremos mandar cosas a otros planetas. Y yo les digo, maravilloso, me encanta su chispa, pero ustedes tienen que entender algo. Tienen que entender el por qué. ¿Por qué es importante esto? Y así, cuando nosotros creamos un laboratorio de sistemas espaciales, dijimos, el laboratorio de sistemas espaciales tiene como objetivo brindar una herramienta para el desarrollo de Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? Que el laboratorio de sistemas espaciales se convierte como en un martillo, como en un serrucho, como en un desatornillador. Si ustedes tienen un clavo, ustedes pueden martillar ese clavo con una piedra, pero definitivamente va a ser más fácil con el martillo. Si ustedes quieren que Costa Rica entre en áreas de muy alto valor agregado, podemos tratar de hacer muchas cosas, pero si enfocamos nuestras capacidades, lo podemos hacer así. Y hablando de enfocar nuestras capacidades, es importante entender, tenemos que ser altamente inclusivos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el laboratorio de sistemas espaciales, empezamos a preguntarnos cuál era la razón por la cual las mujeres no trabajaban tanto en el área espacial como los hombres. Resulta que la razón es porque existe una conceptualización en la crianza que les dice a las mujeres que no son tan capaces como los hombres para poder hacer ingeniería, para poder hacer ciencias. Y nosotros, viendo a las mujeres que trabajan con nosotros, nos damos cuenta que eso no es real. Para el laboratorio es fundamental poder trabajar en esa inclusión porque entendemos que cualquier área del desarrollo humano, si no tiene a las mujeres trabajando en eso, va a desaprovechar el 50% de las capacidades que nosotros tenemos. ¿Cuándo nosotros nos hemos dado el lujo de poder trabajar desaprovechando el 50% de las capacidades que tenemos en alguna cosa? Es muy, muy difícil poder avanzar al máximo si no podemos aprovechar esas capacidades. Y hablando de capacidades, también es importante tanto como conocer su ambiente externo como conocer sus capacidades internas. ¿A qué me refiero? Ambiente externo. El Laboratorio de Sistemas Espaciales se ha enfocado en monitoreo ambiental, porque Costa Rica se destaca por ser un laboratorio mundial para la conservación ambiental. Por lo tanto, nos relacionamos muchísimo con nuestro medio ambiente. Eso es conocer el ambiente externo. Eso es fundamental para poder trabajar. Ahora, también tenemos que conocer el ambiente interno. Hay mujeres y hombres, muchachas y muchachos que trabajan en nuestro laboratorio y algunos de ellos son mejores programando. Otras son mejores soldando, con cosas físicas, con conceptualizaciones matemáticas, organizando. Nosotros hemos entendido que esa conceptualización de que todas las personas se evalúan con la misma medida no funciona cuando uno realmente quiere aprovechar las capacidades. Y esto es muy importante en un país como Costa Rica, porque la riqueza de este país radica en la masa gris. Y esto es bien, bien interesante. Hace algunos años, tal vez en los 70s y en los 80s, se pensaba que el hecho de no tener cierto tipo de maquinaria, de no tener cierto tipo de infraestructura, limitaba la capacidad de hacer desarrollo tecnológico, de hacer innovación, de realmente poder hacer algo
de muy alto valor agregado, o sea, estar en la punta de la ciencia y la tecnología. Ahora no. Resulta que utilizando la computación, las capacidades computacionales y las capacidades de simulación, la innovación en este momento tiene más que ver con la capacidad para realizar cosas de las personas, o sea, tiene que ver más con lo mental que con ciertas cosas. Resulta que nosotros podemos hacer avances en el área espacial con pizarras y computadoras. Un grupo estudiantil del tecnológico ganó un concurso mundial solamente 2 años después de ser creado, a partir de probar que una misión que ellos diseñaron relacionada con el mal de Panamá que afecta al banano podía ser factible para ser lanzada a la Estación Espacial Internacional. Y la innovación no tiene que ver solamente con hacer máquinas que hagan cosas súper interesantes, sino que tienen que ver con detalles. Una persona innovadora es la persona que tiene la capacidad de ver cómo podemos mejorar algo. Es que casi cualquier cosa es mejorable. Tiene que ver con cómo pensar y cómo visualizar maneras diferentes o mejores o variadas de hacer las cosas. Especialmente los problemas. Los problemas siempre pueden ser visualizados como una oportunidad. Nosotros tenemos que empezar a creer que las cosas son posibles. Lo que en Costa Rica nosotros tenemos que hacer en cualquier área de desarrollo, sea hacer películas, sea hacer ciencia, sea desarrollo, sea transporte, es empezar a crear las condiciones para que las personas que tienen la capacidad puedan aprovechar esas condiciones. Ahí, cuando ustedes piensan las condiciones, es cuando pueden innovar. No solamente piensen de manera individual, piensen cuál es el escenario que va a permitirnos a nosotros como país poder avanzar en mi área de desarrollo. Hagan grupo, piensen las cosas, visualicen un país diferente, visualicen un país mejor. Esta década es la última década de la historia donde la humanidad va a vivir en un único planeta. ¿Ustedes entienden el impacto de eso? Ya la humanidad llegó a la luna, pero en esta década va a llegar para quedarse. Ustedes, si pueden ver hoy o mañana la luna, van a ver la luna en uno de los últimos momentos de la historia en que no va a haber alguien viviendo ahí. Y yo creo fielmente que Costa Rica y la gente en Latinoamérica tenemos el derecho y vamos a ser parte de ese cambio. No nos vamos a quedar atrás ahora que la humanidad va a dejar de vivir en un solo planeta y vamos a empezar a vivir en todo el cosmos.